Te contamos que volvíamos y estamos trabajando para hacerlo con toda. Mientras tanto, no queríamos dejar de hablar de un tema que está hoy en boca de muchos. Vuelve Levantando la Perdiz, solo por esta vez en formato podcast. Esperamos que lo disfrutes. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Levantando la Perdiz. Hoy vamos a hablar de un tema especial porque está en boga, porque está en todas las mesas de discusión, sobre todo en las mesas de discusión de agro, también de otras industrias o de otros sectores económicos y actores económicos, pero vamos a focalizarnos en el campo y por ahí nos escapamos un poquito para hacer algunas comparaciones. Vamos a hablar de los acuerdos internacionales y sobre todo de los dos que Argentina tiene en juego. Argentina como parte del Mercosur en el acuerdo Unión Europea-Mercosur con todas sus últimas novedades y Argentina y el posible acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Hasta dónde están activos o qué tan cerca están, mejor dicho, de concretarse esos acuerdos para Argentina y qué pueden traerle al campo argentino? Este es un episodio que desarrollamos con el equipo de APRESID Internacional, que es el responsable de compartir la misión de APRESID mucho más allá de las fronteras, con el objetivo claro de posicionar no solo a APRESID como institución, sino también a la Argentina como referente en la promoción de los sistemas de producción sustentables argentinos y locales. Bueno, vamos a hablar con nuestros invitados. Antes siempre les agradecemos a los sponsors, John Deere, Banco Macro, Dara, Funcional. Gracias por acompañarnos siempre en Levantando la Perdiz. Mis invitados de hoy, Nelson Illescas, es abogado, es especialista en Derecho Económico Internacional y en negociaciones agroindustriales. Tiene mucha trayectoria como consultor, docente, director de contenidos en organizaciones que están vinculadas al comercio y la política agropecuaria, así que tenemos mucho para charlar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Marcos Tiuso es licenciado en Relaciones Internacionales, hoy está como coordinador, trabajando como coordinador ejecutivo de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, de CAFMA, donde tiene fuertes vínculos con el sector público y con el sector privado en temáticas que hoy vamos a tratar en el marco del abordaje de los acuerdos, como las exportaciones, la promoción comercial y la inteligencia de los mercados. Concepto que vamos a preguntarle de qué se trata. Marco, bienvenido, gracias. No, por favor, gracias a Oscar y a toda APRESID Internacional por la invitación. Por favor. Vamos a arrancar con la base. Vamos siempre al origen en este caso. ¿Qué es el acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿Por qué hace tanto tiempo que estamos hablando de esto? Bueno, porque es un acuerdo que se viene negociando hace 3 décadas aproximadamente. Sí, a mediados de los 90 nace esta idea de asociación entre ambas regiones, la Unión Europea, que en ese momento eran las comunidades europeas, y lo que es el Mercosur, que bueno, tuvo sus vaivenes, tuvo sus idas, sus vueltas, sus momentos de mayor ebullición y momentos en los cuales no pasaba absolutamente nada. Y momentos en los que festejamos como si se hubiese concretado. Sí, ya creo que es el tercer o cuarto festejo de que se concreta, pero esta vez efectivamente al menos se firmó. Okay. En el 2019 se cerraron las negociaciones, pero no se alcanzó a firmar, entonces en 2024 se volvieron a cerrar las negociaciones porque se retomó la agenda ambiental y ahí hubo un nuevo capítulo y ahora se firmó efectivamente. Pero bueno, es un paso intermedio hasta lo que es la puesta en vigor, que requiere de la ratificación de los congresos del lado del Mercosur, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, o sea, los fundadores, y del lado de la Unión Europea requiere Parlamento y Consejo Europeo. Ok. Y ahora, Tribunal. Y ahora el Tribunal Europeo de Justicia, que ante una duda que tuvo el Parlamento, o sea, el Parlamento planteó si este acuerdo, negociado durante, como recién dije, 30 años, se condice con los acuerdos fundantes de la propia Unión Europea. Entonces, para ratificar, el Parlamento dice, bueno, hasta que el Tribunal no nos dé el visto bueno, nosotros no vamos a ratificar. ¿Cuánto es este visto bueno? Entre 18 y 24 meses, o sea, te plancha el acuerdo de una forma que lo deja casi fuera de discusión. Entonces, la Comisión Europea, que es la que negoció el acuerdo, en conjunto con el Consejo Europeo, están diciendo, bueno, vamos a buscar la puesta en vigor provisional del acuerdo, sobre todo en su pata de la parte comercial, que es la que, al final de cuentas, es la que nos termina interesando. Ok, es la que nos importa. Se meten acá entre los dos, ¿eh? Estoy para que, no para que se peleen, pero por favor, no nos pasó nunca, pero sí para que interactúen entre ustedes también si creen necesario. Acá yo hago preguntas y responden entre todos. Marco, ayúdame a entender hasta dónde es una oportunidad para el campo argentino el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El primer comentario que me surge, que
que me parece que hay que tenerlo muy presente, es el concepto de cautela. Ok. Siento que en los últimos años, bueno, un poco lo estaban conversando, en los últimos años hubo noticias que era Sí. como que el acuerdo ya estaba. Sí. Recuerdo el famoso llamado de Foria a Macri en el 2019. Llanto. Parecía que estaba el acuerdo. Hay que entender el proceso burocrático. Y esto todavía tiene un camino por darse. Hace poco parecía que la ratificación por parte del Consejo era automáticamente una ratificación por parte del Parlamento. Sí. Pasó algo contrario. Ahora con el tribunal puede volver hacia atrás un poco el proceso también. Hay toda una densidad burocrática por la cual hay que tener cautela. Bien. Y hay otra cuestión que también hay que tener muy en cuenta, que me parece que es incluso más profunda y más estructural, que es el cambio que se está dando en la geopolítica a nivel internacional. Desde que se comenzó a tratar este posible acuerdo hace 30 años, el mundo cambió, y cambió mucho. Y sobre todo cambió en los últimos 10 años. Desde el Brexit, desde la asunción de Donald Trump, hay todo un entorno geopolítico que hay que tener en cuenta porque está generando tensiones incluso internas en la Unión Europea. Ok. Dicho esto, obviamente que desde el sector hay muchísimas oportunidades a nivel agro. Pará, te voy a hacer un doble clic en Obvio. eso. De lo que, ¿cuánto sentís que está impactando y cuánto tiene que ver con que, por ejemplo, ahora tengamos que esperar otro plazo y con la judicialización del acuerdo? ¿Tiene algo que ver? Para mí sí. Yo trato de ver las relaciones de geopolítica y el nuevo orden internacional que Sí. se está armando como una explicación de fondo, digamos. ¿Por qué? La Unión Europea y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, también quiero saber qué opina Nelson de esto, me da la sensación de que es una expresión típica de ese mundo que está terminando, de ese mundo que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su auge con la caída del muro de Berlín, donde las instituciones internacionales y los espacios llamados de gobernanza global eran el norte. Sí. Y la Unión Europea era el máximo ejemplo de eso. Y la ONU, obviamente, ¿no? La primera, ya el Brexit en el 2015 marca un antes y un después en ese sentido. Y la primera gestión de Trump, la primera administración Trump, la verdad es que puso en valor una geopolítica totalmente distinta. El retiro de la OMS, las críticas a la OMC, diciendo que hoy es funcional a China, retirarlo del Acuerdo de París, cuestionar la OTAN. Un montón de espacios internacionales que hoy están venidos a menos. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta porque a veces los tiempos burocráticos tienen que ver con la espera geopolítica. ¿A qué voy? Hay países con mucho peso dentro de la Unión Europea que me parece que están queriendo decir, bueno, veamos cómo se ordena el mundo primero. Ok. Bueno, yo ahí tengo un punto de vista quizás diferente. Me gusta. No nos vamos a pelear, pero Nos vamos a divertir. yo coincido en que toda la génesis del acuerdo se dio en un momento, en un contexto donde la institucionalidad era distinta, donde había un respeto hacia las normas internacionales mucho más profundo, pero me parece que la firma de este acuerdo tiene que ver con el desarrollo de la geopolítica que ha tenido en estos últimos años. Me parece que tanto la Unión Europea como el Mercosur ven a este acuerdo como un refugio de institucionalidad para un mundo que en cierta medida está un poco anómico, en un mundo en el cual la OMC ya no dicta las reglas del comercio, en el cual Estados Unidos aplica aranceles bilaterales a diestra y siniestra. Entonces me parece que esto le da como un refugio de institucionalidad tanto a Mercosur como a la Unión Europea. Y a la Unión Europea sobre todo le da un abastecedor tanto de bienes agro como también de energía frente a un conflicto que tiene en la puerta, que es la guerra de Ucrania. Sí. Entonces, me parece que si yo pudiera aconsejar a la Unión Europea es ratificarlo rápido, asegúrate esta asociación con el Mercosur, porque te da un peso geopolítico que hoy estás perdiendo. O sea, no gana nada dilatándolo. Exactamente. Para mí, esto también es opinión personal, la dilatación tiene que ver con una cuestión de política interna. La política agrícola común Sí. creó kioscos, Sí. un poco parafraseando a la política argentina, creó muchos kioscos y esos kioscos son los que ahora están siendo afectados por la entrada en vigor de este acuerdo. La política agrícola común, PAC, es el mecanismo que implementó la Unión Europea para subsidiar a sus agricultores. Exactamente, o sea, es uno de los pilares fundamentales de la propia Unión Europea. Se creó en gran medida la Unión Europea por la política agrícola común y termina transformando al agricultor europeo en casi un empleado público, porque tiene un cheque, tiene un pago por producir o por quedarse en el campo, básicamente. Entonces, vos vas creando esa burocracia que después, cuando te encontrás con un competidor tan fuerte como es el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay son muy importantes a nivel de producción agropecuaria, empiezan a surgir los temores y se activan todos los lobbies que ya conocemos.
Por eso ahí hay un concepto que dice Nelson, yo estoy 100% de acuerdo, esto de que puede ser un refugio. Una de las mayores virtudes de este acuerdo es justamente la previsibilidad. Te establece ciertas normas, te establece un panorama fijo de mediano y largo plazo, que en un momento justamente de reacomodo geopolítico es un valor a tener en cuenta. Me parece que por ahí hay una de las mayores oportunidades para el agro, la previsibilidad, digamos. Perfecto, ahora nos vamos a meter específicamente en las oportunidades para el campo, pero esto que decía Nelson recién me hace pensar si tiene específicamente que ver con esto, con esa mirada de empleado público, si querés, me quedé con eso, olvídate, del agricultor europeo en general, más allá de las particularidades de cada país. ¿Tiene que ver con eso, que estén pataleando tanto contra el acuerdo en algunos países específicamente? Bueno, tiene que ver también con una historia de pensamiento diferente. A ver, científicamente hablando, la Unión Europea descree de los organismos genéticamente modificados, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un punto de discordia bastante importante. Okay. Entonces me parece que toda esa creencia y toda esa creación de esa burocracia agrícola tiene mucho que ver con esto. Ahora, si vos lo ves desde la perspectiva de necesito abastecedores de alimentos, necesito abastecedores de energía, no tendría que dudarlo la Unión Europea. Y cuando hablamos de oportunidades para el agro, me parece que lo que decía Marco, la cuestión de previsibilidad es fundamental, pero no hay que esperar un crecimiento exponencial de las exportaciones. Exacto. Desde el Mercosur a la Unión Europea. Okay. O sea, tenemos que ser cautelosos en ese sentido de cómo vendemos el acuerdo, porque no es que vamos a vender muchísimo más a la Unión Europea, ni tampoco la Unión Europea tiene que tener miedo de inundarse de productos del Mercosur. Ok, sí. O sea, está bien decir que nos garantiza que se sostengan en el tiempo esos mercados abiertos y una oportunidad desde ese punto de vista, pero no desde aumentar los volúmenes de exportación masivamente. Sin duda, y le sumo otro concepto que me parece también es una oportunidad importante, que es la validación de estándares internacionales, que puede ser una chapa para mostrar y abrir otros mercados también. Es decir, uno exporta bajo las reglas de un acuerdo que estuvo discutido por un montón de tiempo con estándares europeos, y eso te sirve también para abrir otros mercados. Me parece que previsibilidad y estándares son para la producción de granos, de alimentos de Argentina las grandes ventajas. Claro, vos con Mercosur UE y con Mercosur EFTA, que son dos acuerdos que van un poco de la mano, lográs como ese gold standard, ¿no? O sea, claro. Vos decís, bueno, acá yo le estoy vendiendo al mercado con mayor poder adquisitivo y con los estándares más elevados, por ende se empiezan a abrir oportunidades en países de Asia, como Corea, como Japón. Sí. Podés sentarte a charlar de otra manera con Canadá, por ejemplo. Okay. El propio acuerdo con Estados Unidos también me parece que en cierta medida se facilita si vos tenés esos estándares. Entonces el otro día un poco me preguntaban, dice, pero bueno, si el Parlamento lo frena con el tribunal, ¿conviene o no hacer los deberes y tratar de venderle o adaptar nuestra producción para venderle a la Unión Europea? Le digo, sí, obviamente que conviene, porque no tenés que pensar en la Unión Europea como tu mercado objetivo y como tu único mercado. Tiene que ser un paso más en la apertura de mercados hacia donde tiene que ir el Mercosur. Ok, sí. ¿Y estos estándares hasta dónde son una amenaza para el productor argentino? Porque en muchos casos están vistos como una amenaza. No sé si hablamos de lo mismo, pero corríjanme si no. Pero se ve o hay un sector dentro de la producción agropecuaria que lo ve como una amenaza desde el punto de vista de vienen a decirme cómo tengo que producir. Mira, yo voy a hacer foco particularmente en este caso en maquinaria agrícola. A ver, dale. La verdad es que la naturaleza del sector es totalmente distinta en este sentido. De hecho, si yo tuviese que dar una opinión desde el análisis sectorial de maquinaria agrícola sobre el acuerdo, hasta ahora estuvimos hablando del agro en general. En lo que es el sector de maquinaria agrícola, hay un cronograma escalonado de baja de aranceles a 15 años para la mayoría de las posiciones arancelarias de Mercosur hacia Unión Europea, y después de las exportaciones de la Unión Europea hacia el Mercosur, y viceversa es automático. Pero el acuerdo, la verdad es que desconoce o no trata el principal factor, yo lo llamo como un poco, no sé si la gran trampa, pero es a tener en cuenta algo que no está en las discusiones del acuerdo, que son todas las normas que terminan siendo barreras para arancelarias en el mercado europeo. Estoy hablando de bienes de capital, no estoy hablando de productos agroalimentarios. En bienes de capital, hoy las empresas de maquinaria agrícola argentina exportan muchas a la Unión Europea, de hecho el mercado Europa del Este. Mira, principalmente la particularidad que tiene, y eso lo trabajamos mucho con la prensa internacional y lo tienen muy bien claro, es que la Argentina no exporta productos, exporta sistemas de producción o sistemas logísticos que revolucionan, van más allá de comprar un tractor o una sembradora. Hacer siembra directa tiene que ver mucho más que con comprar una sembradora. Lo mismo pasa con el sistema silo bolsa.
que son de alguna manera los dos grandes sistemas. Okay. Bueno, en Europa del Este hay un interés creciente, Bulgaria particularmente es un mercado de muchísimo interés, está creciendo en siembra directa y en silo bolsa, pero ¿qué es lo que pasa en el resto de la Unión Europea? Hay ciertas, nosotros llamamos barreras técnicas, que están hechas a medida de la fabricación particular de Europa, que no significa que en sí sean un estándar o medioambiental o de calidad, eso es discutible. Por ejemplo, si uno quiere exportar una tolva que se fabrica en la Argentina, tenés que rediseñar el producto porque la normativa de tránsito en Europa es distinta, por ejemplo. Ese rediseño de producto no te da más eficiencia, no te da más, sí te da un costo de una inversión. Las empresas argentinas lo hacen igual las exportan. O sea, por eso competitivo obviamente que somos y abiertos a esto seguro. Pero me da la sensación de que el acuerdo pasa sobre todo por lo arancelario, en lo que tiene que ver con bien de capital, y la película que no estamos viendo es muchísimo más grande y muchísimo más importante. Repito, en maquinaria agrícola. Claro, ahí lo importante es que el acuerdo te consolida el vínculo y te establece diálogos sectoriales. Me parece que ahí es donde en una segunda etapa se puede empezar a discutir todo esto. ¿Qué tan abiertos o no van a ser para discutir? Es otra cuestión, pero me parece que ya te genera el ámbito. Vos antes tenías la OMC, ibas, discutías, planteabas un caso en la OMC, te llevaba un tiempo, pero lograbas un fallo. Ahora eso ya no lo tenés. Entonces me parece que Unión Europea, Mercosur, te da ese ámbito. Tiene un tribunal, etcétera, que te va a permitir darle un enforcement al acuerdo, ¿no? O sea, permitir que todo lo que antes te levantaban cualquier barrera no arancelaria lo van a tener que pensar dos veces. Para los dos lados, no solamente hacia la Unión Europea, sino el propio Mercosur. Y al Mercosur me parece que también ayuda a darle institucionalidad y ayuda a que se busque una convergencia normativa. Porque la Unión Europea es un sistema sanitario, un sistema fitosanitario, un sistema técnico. Nosotros somos 4. Claro. Cuando negociás con el Mercosur, negociarías con 4 sistemas distintos. Entonces, tendría que ser una oportunidad para que el propio Mercosur, no sé si políticamente hablando está dado para eso, pero podría ser una oportunidad para que el Mercosur avance hacia eso y logre al menos homogenizar ciertas normas que hoy por hoy están generando rispideces o cortocircuitos en el vínculo bilateral. Decís no sé, pero entiendo que es un no. Quiero ser optimista, déjame ver el vaso medio... Pero medio trajimos lleno. La cautela a la mesa y me parece un buen concepto también para esto. Hoy políticamente hablando, creo que vos tenés por un lado Paraguay, que está presidiendo el bloque, Argentina y hasta te diría Uruguay, con una visión más aperturista, y un Brasil que está un poco más reticente o por lo menos más cauto, que nosotros en otros momentos era completamente distinto. Sí. Y ese es un problema para el Mercosur, no tiene una norma para manejar estos disensos, o sea, tiene que ir todo por consenso, y entonces la idea esta de negociar bilateralmente acuerdos de Argentina, de Paraguay o de Uruguay, se choca con el freno de un Brasil que es más cauteloso. Ok, quiero que vayamos concretamente a quiénes ganan y quiénes pierden, o quiénes ganan, si querés, qué es ganar y quiénes ganan en el agro argentino si se termina de concretar el acuerdo con la Unión Europea, y después que veamos quiénes lo piensan como una amenaza concretamente, que entiendo que a nivel interno tenemos también sectores o actividades que lo piensan concretamente como una amenaza. Sí, a ver, como ganadores, creo que la mayoría de los sectores tienen una oportunidad en el sentido de que, como decía Marco, casi inmediatamente donde se aplica el acuerdo, bajan los aranceles a cero. Y los que no bajan a cero tienen un cronograma en un periodo de 4 a 7 años para llegar ahí, y los que no tienen cuotas. Claro. Ahora, obviamente que tenés la amenaza latente de esta salvaguardia que se negoció a último momento para poder tener los votos necesarios para aprobarlo. Esa es una cuestión de derecho interno de la propia Unión Europea, va a ser una discusión que se va a tener que dar en algún momento. Pero si vos me preguntás quiénes son los perdedores en el sector agro, no necesariamente se identifican perdedores, porque incluso las economías regionales tienen oportunidades. Si hilamos un poquito finito, bueno, en indicaciones geográficas hay ciertos nombres que tienen que ser cambiados al interno del Mercosur, porque se los va a proteger de acuerdo al texto del tratado. Pero también hay que ser cautelosos, como te decía hoy más temprano. No va a ser un aumento sustancial o exponencial de las exportaciones. ¿Cancillería prevé 15% de aumento en exportaciones agroindustriales? Bueno, eso puede ser un número bastante optimista. Mirá. Pero pensé que era lo contrario. No, en general lo que pasa es que hay una creencia que cuando uno firma un acuerdo de libre comercio explotan las exportaciones a esos mercados. En realidad lo que vos haces es consolidás mercados que ya tenés, a lo sumo dejás de perder preferencia frente a socios que ya tienen acuerdos, o podés llegar a reemplazar algún socio que hoy tiene la Unión Europea.
pero no más que eso. Y eso va a suceder con la mayoría de los acuerdos que firmes. O sea, el comercio está bastante maduro con muchos países. Y sobre todo porque los países no están creciendo a los niveles que crecían en décadas pasadas. Esa es otra realidad. Incluso el sudeste asiático no crece a tasas tan altas como para absorber una cantidad tan importante de productos. Ok, hagamos doble clic en las salvaguardias. Sí. Bueno, cuando se estaba por firmar el acuerdo, algunos países levantaron la mano y dijeron, bueno, no tenemos las garantías suficientes de que cuando ingresen los productos del Mercosur tengamos alguna forma de defendernos. Entonces fueron por una salvaguardia que se aplica a 24 productos, tenés carnes, tenés lácteos, incluso maíz, carne aviar, etcétera, en las cuales si aumenta determinado porcentaje las exportaciones de ese producto o caen los precios internos de la Unión Europea de cierto porcentaje, estamos hablando del 5%, es un número bastante fácil de alcanzar, si se puede así decir. Se puede aplicar una salvaguardia. ¿Qué es una salvaguardia? Es una sobretasa, es un sobrearancel sobre el comercio. Ahora, de discutible legalidad, obviamente, porque eso no estaba establecido en el acuerdo. El acuerdo establece un mecanismo de salvaguardia, pero no fija los montos. Ok. Entonces, la Unión Europea dice, bueno, los montos que nosotros consideramos pertinentes son estos. El Mercosur no convalidó eso, entonces cuando llegue el momento de aplicar esa salvaguardia va a haber una discusión. Ok. En algún tribunal, en la propia discusión dentro del acuerdo, pero me parece que eso es una amenaza latente y algo que vino un poco por detrás y no estaba dentro del texto del propio acuerdo. Sin eso no se lograba el consenso en Europa. Eso fue lo que la moneda de cambio que tuvieron algunos países europeos para acompañar el acuerdo. ¿Afecta a la maquinaria agrícola o no caben salvaguardias ahí? No, en el caso de la salvaguardia, no. En el caso quedan afuera. No. Acá es una discusión más si el acuerdo de complementación económica va por la naturaleza de cada sector a potenciar o a generar mayor barrera. O sea, no hay un capítulo aparte con el tema de salvaguardia. Si me preguntás a mí el escenario, en el caso de que esto se ponga en práctica mañana, así como arranqué diciendo que lo primero que digo es cautela, lo otro es mesura también. Digo, no lo... Bajaría un poco la espuma en el sentido de que no se espera de un día para el otro un aluvión de maquinaria de Europa al Mercosur. De hecho, firmas de capitales europeos en realidad fabrican en otros países del Mercosur para aprovechar la política arancelaria. Y se venden en la Argentina con una fabricación que está dentro del Mercosur. Y del lado de, por ejemplo, Argentina hacia la Unión Europea, la discusión pasa por otro lado, no pasa por lo arancelario, pasa por lo parancelario, por adaptar los sistemas. Me parece que se puede abrir, es algo mucho más estructural, pero esta discusión que planteaba Nelson sobre los insumos que utilizamos para la siembra directa. Eso es una barrera, pero hasta cultural, política, geopolítica. Los sistemas de producción que tenemos acá. O sea, creo que pasa por otro lado en ese sentido. ¿Qué exige concretamente Europa en esos términos? Mira, hay un ejercicio interesante para hacer justo con el acuerdo. Si uno lee el texto del acuerdo, hay un apartado que se llama Initial Provisions, que es como si fuese un texto de una ley, sería como los considerando. Es el fundamento, el argumento que después le da la base a lo que se trata de acordar. ¿Se entiende? Si uno lee, yo me había separado un párrafo, ahora si lo busco, se los comparto. Todas las Initial Provisions, toda la base filosófica que hace el acuerdo está basado supuestamente en los conceptos generales, por ejemplo, del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que establecía los tópicos relacionados al carbono, al secuestro de carbono, devolverle la materia orgánica al suelo, pasó mucho tiempo de eso. La Argentina demostró con la siembra directa, estamos en el streaming de Apreci, lo pueden explicar mejor que yo, que la siembra directa es el mejor sistema para la captura de carbono, para la eficiencia productiva, para el incremento de los rindes y para devolverle materia orgánica al suelo. Así todo, la discusión después pasa por otro lado, con las semillas modificadas o con el uso de herbicidas. Entonces el Acuerdo de París se usa para lo que les conviene justificar en cierto punto. Entonces, hay todo que yo veo optimista este cambio geopolítico que hay, que se rediscute mucho el entramado internacional de la globalización de posguerra, porque nos da esa oportunidad. Nos da esa oportunidad de mostrar lo que pasó en ese tiempo y de rediscutir ciertas cosas que estaban dadas. Ok. Entonces me parece que... Si te escucho, pienso que el productor argentino no tiene que preocuparse y que está listo para asumir esas exigencias. Bueno, ahí te volviste sobre optimista. Sí, ahí. Este es mi rol en esta mesa. Me pasaste unos pueblos. A ver, pero... Ser optimista y que me frenen. Pero, por ejemplo, cuestión de deforestación, que es un reglamento que no está dentro del acuerdo, pero sí que viene de la mano porque la renegociación del acuerdo en el 2020 fue a causa del Pacto Verde Europeo.
Entonces, Sí. el acuerdo incorporó un fuerte componente medioambiental. A la par surgió el reglamento de la Sí. Unión Europea sobre deforestación. Me parece que los productores argentinos se adaptaron rápidamente y estaban en condiciones de darle cumplimiento. Después Sí, la propia aunque se Unión posterga, Europea claro. lo posterga porque Exactamente. se empieza a dar cuenta de que muchas de las medidas que están tomando carecen de sustento científico. La discusión que nosotros siempre tenemos que llevar adelante, por más que del otro lado tengan argumentos más políticos o sociales o lo que fuera. Pero la ciencia dura habla de sistemas productivos que son amigables con el medio ambiente, sistemas productivos que están adaptados a producción en distintas regiones. Ahora, sí, por ahí podemos pecar de optimista porque el europeo lo que reclama, o el productor agrícola europeo reclama que, bueno, a mí para recibir el pago por la política agrícola común me exigen un montón de condicionalidades, Sí. que le llaman. Quiero que al Mercosur le pidan lo mismo. Entonces nosotros le respondemos, bueno, ok, si a mí me dan el mismo cheque que te dan a vos, no tengo ningún problema en cumplir con todo eso. Entonces, bueno, me parece que ahí va a ser una discusión interesante, pero va a haber, sí, adaptaciones que llevar adelante. Lo que uno siempre busca es que eso esté reconocido en el precio que le pagan por acceder a ese mercado. Y ahí va a haber otra discusión, me parece. Pero hay que ser moderadamente optimista, un poco Bien. para seguir Sí, sí, con esa idea. Concluimos en eso, me parece. Ok. Pero sí, compartido. siempre optimistas. Me parece que ahí es donde lo que es importante. Porque es un mercado que te da una relevancia que hoy por hoy no 10% del PBI global. O sea, y estamos hablando de un actor que representa más del 20% del PBI global. O sea, te posiciona de otra manera. Ok, mientras te escuchaba y planteabas esa dicotomía entre la postura del farmer o del agricultor europeo diciendo, bueno, me hacen competir con estos tipos que tienen una filosofía productiva inclusive muy distinta a la nuestra, nos ven como sin escrúpulos en algún punto desde el desconocimiento, y los productores argentinos dicen, ojalá yo recibiera ese cheque y yo encima pago retenciones. Cuando vas a Europa y les contás el concepto, a mí me tocó contarle a colegas, periodistas especializados en agro de Europa y de otras partes del mundo, qué eran las retenciones. Desconocen absolutamente y no lo pueden creer, tienen un sistema completamente opuesto. Claro. Y esto me hacía pensar en las retenciones y en la garantía que de alguna manera significa, voy a seguir pecando de optimista, todo el episodio va a ser así, en la garantía que significa el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur en términos de derechos de exportación para el productor argentino. Una garantía, por supuesto, más lenta, ahora la vas a explicar mucho mejor vos, pero más lenta de lo que el campo desearía, esperaría y de lo que va a admitir. Pero digo, no va a admitir que está bueno, pero sí sabemos que es una garantía que la política no le ha dado, que se van a bajar las retenciones. Sí, se van a eliminar desde el año 1, se eliminan para todos los sectores. Claro. Y quedan todavía con cronograma de reducción paulatina para lo que es la cadena de la soja, cadena de los cueros y otros. Pero en general es compromiso de eliminación de los derechos de exportación de las exportaciones de Argentina y del Mercosur hacia la Unión Europea. Ok. Esto vuelve que en la práctica sea muy difícil de seguir con los derechos de exportación hacia otros destinos. Obviamente que tenés formas de controlar eso, trazabilidad, norma de origen, etcétera, pero la idea también da cuenta de un gobierno que va hacia la eliminación. Obviamente que es como vos decís, como sector se desearía que se eliminen hoy o ni siquiera dentro de 3 años, 4 años, como establece el acuerdo, para lo que es soja, que te deja un cronograma en 18% y te lo termina en 14%. Recordemos que esto está bastante atado a lo que era el 2019 y con las alícuotas que se manejaban en ese momento. Pero me parece a mí que eso ya es una buena señal de institucionalidad y de certidumbre para el sector. Y es un punto que probablemente no le importe ni a Uruguay, ni a Paraguay, ni a Brasil, porque no tienen este problema, pero que a la Argentina le parece clave. A Argentina le parece clave, pero también, acá voy a ser un poco negativo, también hay una cláusula dentro del acuerdo que por desajustes en la producción, como medida de emergencia, se pueden volver a aplicar estos derechos de exportación. Okay. O sea, está ahí todavía, está todavía latente, pero bueno, tenemos que tratar de ser optimistas y de avanzar y de lograr la ratificación del acuerdo, porque ese es el paso que falta ahora, ¿no? Ahora tienen que presentarse en los congresos, tienen que discutirse a libro cerrado, porque es de acuerdo o en contra. Sí, así como viene. Así como viene.
del lado europeo se ratifica, ya entra en vigor para el país que lo ratifique del lado del Mercosur. Sí, hago una aclaración sobre eso. Eso tiene que ver con algo que comentaba al inicio, ¿no? De que en realidad el acuerdo original era de 3 partes. Tenía que ver con un acuerdo de complementación política, otro de cooperación técnica y otro comercial. La naturaleza de ese acuerdo inicial solicitaba que después de que lo apruebe el Consejo y el Parlamento Europeo lo tenga que aprobar cada Parlamento Nacional de Europa, de los 27. Sí. Ya creo que ya el inicial, en el caso de Mercosur, era bilateral, ¿no? Sí. Y lo que pasó fue en los últimos años, con esta necesidad de tener una certidumbre, por eso digo que es muy importante tener en cuenta lo que pasa a nivel geopolítico, a nivel de reestructuración del mundo. Con esta necesidad de tener una previsibilidad comercial, se escindió la parte comercial del acuerdo tripartito y se le dio una forma jurídica tal que solo con la aprobación del Parlamento y del Consejo ya esté. Y si uno de los países del Mercosur aprueba, ya entra bilateralmente. Ok. Sí, incluso ahí en esta ola de optimismo, vos imaginate este escenario. Me gusta que hay que indicar cuando uno es optimista y ya nos ataste mal. Ahora saco cautela, saco optimismo. No, pero vos pensás esto, se presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dentro de 2 años vamos a tener algún tipo de respuesta. Supongamos que seamos optimistas y el tribunal diga está acorde a los tratados fundacionales de la Unión Europea. Le quita argumentos, no solo al Parlamento para no aprobarlo, sino también a cada uno de los 27 parlamentos para después no ratificar. Obviamente que es una cuestión interna política, pero les quita un argumento importante y de peso. Y si durante esos 2 años se puso en práctica y se empiezan a ver los beneficios del acuerdo, incluso menos argumentos todavía van a tener para no aplicarlo. Sí, en términos técnicos, digamos, sí, en cuestiones técnicas sí. Me da la sensación de que por eso después pasa la cuestión más por una puja política interna de la Unión Europea. Por ejemplo, para poner un caso concreto, ministro de Finanzas de Polonia, hace una semana, Polonia fue uno de los países que rechazó el acuerdo, lo que decía es, este acuerdo, llevándolo a la interna de la Unión Europea, este acuerdo es más de lo mismo, siempre haciendo lo que Alemania manda. Porque ve que Alemania en esa complementariedad de vender bienes de capital y no depender tanto de su estructura interna para la provisión de materia prima. Bueno, una idea similar me da la sensación que tiene Macron, no creo que lo vaya a decir, y otra idea similar tiene Hungría. Entonces, por eso es muy importante tratar de comprender lo que pasa a nivel político y no solo técnico. Desde el plano técnico, yo 100% con lo que acaba de decir Nelson, una aprobación de un ente que tiene jerarquía legal para decir esto está bien, esto se hizo de acuerdo con las normas de cuando se fundó la Unión Europea, y sí, te saca margen. A lo que le tengo dudas es al escenario en el que el tribunal diga sí, pero, y modificar algo. Ahí complejiza todo. Eso quedaría más tiempo todavía. Ahí tenemos un par de años, ahí nos volvemos a ver. Tenés que abrir la negociación y modificar el texto del acuerdo para que esté acorde a lo que plantea el tribunal. Claro. ¿Que puede llevar eso cuánto? No, me parece que eso devendría en algo inaplicable y complejiza mucho. Pará, o sea, si el tribunal dice sí, esto es... Te lo exagero. Te voy a sacar un título. Si el tribunal dice sí, pero... ¿Tenemos que dejar de pensar que el acuerdo es posible? Si dice sí, pero este párrafo de la página 36 no me gusta, capaz que no tenemos que ver en 40 años hablando del acuerdo de Unión Europea-Mercosur todavía. Por eso... Yo el optimismo. No, pero por eso hay que pensar en el acuerdo como un medio, no como un fin en sí mismo. Decir, bueno, listo, llegué al acuerdo, listo. ¿Quién es mi próximo socio para negociar? Ahora vamos a acuerdos. Quiero hacer antes un doble clic en algo que mencionamos, pero donde no nos metimos, que es qué implica para la industria de la maquinaria agrícola y para la industria argentina en general, porque nosotros venimos charlando mucho, inclusive cuando lo entrevisto a Nelson hablamos de la oportunidad para los commodities, para la carne, para la soja, para los productos agroalimentarios, si querés, y las materias primas específicamente, pero me interesa que nos metamos en estos bienes y también un poco por fuera la industria, si hay una idea de cuánto puede beneficiar. Miraba los datos de Cancillería, las proyecciones de Cancillería, y veía que inclusive la industria tiene más margen de crecer en volumen de exportaciones que el propio agro. Hay un detalle ahí con qué categorizamos como industria. Yo por eso tampoco no quiero hablar de sectores que yo no conozco en profundidad, también Perfecto. Por eso, por decirte, mira, yo te voy a compartir la realidad de la industria de maquinaria agrícola y en mayor medida de la industria metalúrgica. Perfecto. Porque lo que tiene trabajar en el sector de maquinaria agrícola es que vos ves la realidad agro y la realidad metalmecánica, que son totalmente distintas. Y esto se discute en los dos planos, obviamente, y nosotros somos parte de eso. El comercio metalúrgico en el 2024 fueron exportaciones argentinas el 6,2% del total hacia la Unión Europea. Estamos hablando de un porcentaje de participación relativamente bajo, bastante bajo. Y las importaciones de la Unión Europea fueron el 17% del total.
hay un déficit de 4.000 millones. El 18% del déficit del comercio metalúrgico de la Argentina se explica por la relación con la Unión Europea. Okay. El Mercosur, bueno, esto lo repaso simplemente, el acuerdo liberalizaría el 90% de los bienes industriales, algunos con un plazo de hasta 15 años según las posiciones arancelarias. Y en el caso de la maquinaria agrícola, si uno agarrás las CNSM, que son las posiciones arancelarias, y ves cuánto le vendemos de Argentina a la Unión Europea y cuánto importamos, somos superavitarios muy levemente. Pero hay un paréntesis para hacer. En el 2024, por ejemplo, exportamos un total de 20 millones de dólares de maquinaria agrícola, particularmente sembradora de siembra directa, maquinaria de silo-bolsa, lo que hablábamos de los sistemas. Y el concepto de otra maquinaria agrícola, que es al que uno puede acceder con los reportes de la Unión Europea, dio 18 millones. Palo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, este concepto de que firmas multinacionales radican su producción en distintas partes del mundo. Ok, y ojo, eso porque está incluido en lo que el Mercosur demanda. Digo, por eso, pero porque no son importaciones de la Unión Europea. Perfecto. Lo que pasa es que en este mundo se está rediscutiendo mucho esa relocalización de empresas. Ajá, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Después, oportunidades que esto nos abra de venta. Sí. Así como te dije que tampoco esperamos un aluvión de maquinaria. Tampoco se cree que se va a mandar muchas más sembradoras. Tiene que ver con el buen laburo que hagamos CAFMA, APRESID, INTA, Cancillería, la ICI, todo el entramado de instituciones y las empresas argentinas para promover los dos grandes sistemas que nuestro país le ofrece al mundo, las soluciones que nuestro país le ofrece al mundo, trabajarlo en aplicarlo, en adaptarlo, así como la experiencia de Sudáfrica fue muy, muy virtuosa para la Argentina. Hoy Europa del Este lo puede ser, va más por ese lado. Este acuerdo no creo que sea un antes y un después en ese sentido. Ok, o sea que más allá del acuerdo requiere de yo estoy llevando todo muy al criollo, una evangelización de esas zonas de Europa sobre los sistemas de producción argentinos. Sí. Hoy, ¿hasta dónde los convencimos? Hay dos escenarios, me parece, distintos. Voy a simplificar un montón. Es muy bruto lo que voy a decir. En Europa del Este hay una cultura, una dinámica mucho más abierta que tiende a buscar la eficiencia productiva también con el menor costo de combustibles, de insumos, y ahí se entiende que la siembra directa y que una solución post cosecha para reducir al mínimo la pérdida de granos es el sistema silo-bolsa. O sea, en Europa del Este hay muchísimas oportunidades, en la región de los Balcanes también. En lo que uno comúnmente llama Europa Occidental, creo que esa barrera política, geopolítica, cultural que estuvimos mencionando es mucho más fuerte. Principalmente ven oportunidades de los productores argentinos a acceder a tecnologías más económicas o a acceder a nuevas tecnologías. A mí me da la sensación que el productor argentino es un early adopter, como se dice. Tenemos nosotros un desarrollo tecnológico espectacular. La verdad, ellos tenían más preocupaciones en lo que tiene que ver con patentes, con cuidado de la propiedad intelectual, de resguardarse jurídicamente. Me parece que va más por ese lado. De nuevo, en volumen de comercio, no lo veo muy definitivo. Paso página con el acuerdo Unión Europea-Mercosur y me meto en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Primero, ¿dónde estamos? Porque también tuvo mucha pompa, mucho humo. No hubo un audio de un canciller llorando, pero casi. Voy a pecar yo de poco optimista. Sí, no, pero es cierto. A ver, todavía está en proceso, todavía se desconoce la letra. Recibimos unos ítems. Claro, de algunas declaraciones respecto de qué podría llegar a contener. Habla de una cuota de 80.000 toneladas para carne bovina desde Argentina hacia Estados Unidos. Que ahora mandamos 20. Claro, hoy tenemos una cuota de 20.000 que... Bueno, al igual que la cuota Hilton, no estamos llenándola todavía. Entonces, ahí, tenés una gran oportunidad, pero tenés que trabajar para llenar eso. O sea, el día que te abran esa cuota, potencialmente, tenés mucho para hacer y lograr concretarlo. A mí lo que me genera este acuerdo con Estados Unidos son dudas que más bien jurídicas, por así decirlo. Porque si fuera un acuerdo de libre comercio, Argentina tendría que hacerlo a través del Mercosur. O sea, Argentina, para firmar un acuerdo de libre comercio, tiene que hacerlo por el Mercosur, por razón del Tratado de Asunción y las decisiones que se tomaron a través del bloque. ¿Y si no es un acuerdo de libre comercio, qué es? Bueno, Argentina pidió la ampliación de preferencias de excepciones dentro del arancel externo común del Mercosur, con la idea de, con esas preferencias, poder dársela a Estados Unidos. Ahora, eso es bastante modesto respecto a lo que podría ser un potencial acuerdo de libre comercio. Me parece que como primera medida está bien, es suficiente, pero Argentina debería buscar una alternativa jurídica a través del Mercosur. ¿Cuál sería la posibilidad? Que Mercosur como un todo negocie con Estados Unidos, bastante complejo. Con Brasil en el medio. Con Brasil en el medio, o después que cada uno de los países miembros del Mercosur tenga libertad de acción para negociar tratados
dar un pasito hacia atrás respecto a lo que es el Mercosur, que es Claro. una unión aduanera. Ir hacia un esquema de tratado de libre comercio, zona de libre comercio, por ejemplo, en el cual no ya tenés un arancel externo común, sino que cada uno tiene su propio arancel. Es una discusión política importante y no sé si es el momento. Pero en algún momento se tiene que dar esa discusión. ¿Para qué? Para que cada uno de los países tenga esa libertad para negociar acuerdos si el Mercosur no negocia. Me parece que esa tendría que ser con la condición. Mercosur busca negociar. Mercosur son los 4 miembros. Ujú. Si los 4 miembros no están de acuerdo, bueno, tener algún tipo de mecanismo que le permita a esos miembros ir hacia algún tipo de negociación. Ok. Porque si bien la OMC está de capa caída, por así Sí. decirlo, sigue existiendo y tenemos compromisos también respecto de la OMC, además del Mercosur. Entonces, para cumplir con esto y tener ciertas garantías legales y jurídicas, necesitamos algún tipo de pronunciamiento en ese estilo. ¿Qué no debería faltar en el acuerdo? Te veo hacer caras, podés sumarte. No, siento que el caso de Estados Unidos es una lógica totalmente distinta al de la Unión Europea. A ver. Es el país, le pongo aranceles a todo y me voy a sentar uno con uno a ver qué hago con cada uno. Es que eso te facilitó la negociación. O ¿En qué sentido? La Ese uno a negociación, uno. ese uno a uno, Claro. pero sobre todo lo que hoy se está negociando es que no te apliquen los bilaterales, básicamente. Entonces, esa es una negociación bilateral y no hay ningún problema. Ahora, si queremos ir hacia un tratado de libre comercio, Sí, por eso. la discusión Mercosur. es otra. Exactamente, bueno, a eso voy. En este caso me parece que va a ser una conversación país-país. Y acá ya entra en juego otro actor que, al hablar de maquinaria agrícola, sí tiene muchísimo que A ver. ver, que es China. Porque el despliegue de las negociaciones, de los tratados, de las decisiones que está tomando el gobierno de Donald Trump, tan profundamente ligada con su confrontación de primer nivel Sí, que claro. es con China. En el caso de la maquinaria agrícola, China es una amenaza a la maquinaria, al entramado productivo de la maquinaria agrícola argentina, sobre todo al interior de la cadena, con el reemplazo de partes y demás, con sus prácticas de dumping, se sabe, es algo muy Mucho comentado. más visible en el último tiempo. Muy comentado. Otra particularidad que tiene, yo coincido con, esto lo dijo Martín Rapalini, el presidente de la UIA, hay una particularidad en el estilo de los intercambios comerciales con China y con Estados Unidos, que es que China busca materia prima, Sí. tiene totalmente integradas sus cadenas de valor industrial y exporta bienes manufacturados. En cambio, Estados Unidos es más permeable a importar bienes a lo largo de su cadena productiva. Eso abre una ventana de oportunidad distinta con Estados Unidos que con China. Ejemplo, Sí. hay agropartes de fabricantes argentinos que se venden a Estados Unidos, en China no, Ok. por ejemplo. En ese sentido, hay cierta oportunidad. Después hay otras cuestiones. El mercado de maquinaria agrícola a nivel mundial hace años que viene en un declive. Para graficar un poco, Estados Unidos en el 2025 cayó un 35,6% en cosechadoras, 41,6% en tractores de alta potencia. Ventas. Sí, cayó ellos miden producción. Ok. Cayó 41,6% en tractores de alta potencia. Desde 2018, del orden del 30%, más que la inflación. Estos son números de la AM, que es la Asociación de Fabricantes no solo de Maquinaria Agrícola, sino de otras industrias metalúrgicas de Estados Unidos. Ok. Esto, encima, después de un boom de ventas de pospandemia. ¿Qué generó? Sobrestock de maquinaria. A esto se le suma otra cuestión que es muy virtuosa y que la queremos en Argentina, que es la política de renovación tecnológica para los farmers. Entre otros, un factor clave, amortización acelerada. Claro. Que el sector en Estados Unidos tenga una renovación de su parque de maquinaria agrícola del orden de los 5 años. Y acá el parque. Eso genera... Acá el parque, hay una aclaración ahí para hacer. El parque se dice que está entre los 10 y 15 años de antigüedad. Esto tiene que ver con el censo del 2019. Ajá. Pero también el censo te preguntaba, che, ¿cuáles son todas las máquinas que tenés? Y si vos tenés una sembradora de los 90 para hacer una hectárea de alfalfa, te la metía en el promedio cuando capaz tenés Ok. una nueva. Pero bueno, no importa, es un tecnicismo. ¿A qué quiero ir con esto? Hay un sobrestock, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Caídas del 42% de pulverizadora en Australia, 28% de cosechadora en Francia, caída en Turquía del 31% en tractores. A lo largo de todo el mundo está pasando esto. Se cierran los mercados, Sí. se reordenan las relaciones comerciales, hay sobrestock. Entra una cacería por poder ubicar el excedente de producción. Algo de eso tiene que ver también la decisión de la apertura de la importación de maquinaria usada. Tiene que ver con un sobrestock de maquinaria de Estados Unidos, tiene que ver con la apertura a poder ubicar ese excedente para facilitar su renovación tecnológica. De nuevo, a mí me parece que siempre esta discusión internacional es cuál es la salida, fortalecernos nosotros. Ok. Yo lo que quiero es la mejor renovación tecnológica para el productor agropecuario argentino, con la mejor tecnología que pueda producir la Argentina, siempre y cuando produzca esa maquinaria.
Así que me parece que la relación con Estados Unidos, si bien todavía no hay contenido de un posible acuerdo, no es que estamos accediendo a qué sería ese acuerdo, me parece que hay una razón profundamente geopolítica de fondo, que es cerrarse a China. Eso hay que entenderlo. Sí, o sea, digamos, esto no se expresa solo en el comercio ni de materia prima, ni de maquinaria. Esto en general, sí. En general. Me parece que las exportaciones de Argentina a Estados Unidos tienen una ventana de oportunidad más fuerte que con China, sin ningún tipo de duda, con barreras también para arancelarias que tienen que ver con requisitos de garantía, siempre la película está atrás de escena para nosotros. Y en la relación me parece que sí hay que tener en cuenta que nosotros, el norte, que tenemos que tener con todos estos acuerdos, es el progreso tecnológico, científico y productivo de la Argentina. La inserción inteligente tiene que ver con la mejor inserción que te garantice el interés nacional. Siempre tiene que ir por ese lado. Por eso digo, hay oportunidades y hay cuestiones que atender, como el tema de los usados. Ok, la oportunidad de reemplazar de alguna manera lo que Estados Unidos no quiere comprarle a China, que son estas partes de las que hablabas, agropartes, decías. Sí, no lo digo en el sentido de que Estados Unidos deje de comprar agropartes a China y se las compra a Argentina, porque no sé cuánto le está comprando a China ahora de agropartes, desconozco. Sí compran partes argentinas y hay posibilidad de aumentar mucho eso. ¿Y puede aumentar más eso que la maquinaria como tal? Sí, lo que a mí me parece es que el fondo de la cuestión de Estados Unidos no es dejo de comprarle a China, sino que el resto del mundo deje de venderle a China. Sí. El petróleo con Venezuela tiene que ver con eso, digamos. Excelente. Me parece por sí. ¿Qué no dijimos hasta acá? Nos hacen señas de cerrar, no pero dijimos, no, bueno, quiero que pensemos si nos quedamos sin decir algo, además de que tengan cautela. Yo cautela mesura. Yo retomo la idea de que es necesario para la producción argentina seguir buscando mercados externos. Okay. Para mí eso es fundamental. Somos un país netamente exportador, y todo el crecimiento que tengamos en la producción tiene necesariamente que encontrar destino en mercados externos. Y en un contexto donde todo el mundo trata de cerrarse, es difícil, ¿no? Sí. Pero tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo, porque todo lo que tenemos para dar y para crecer está puesto con el ojo en el mercado externo. Entonces ahí es donde el Mercosur tiene que ser una plataforma, y si no lo es el Mercosur, buscar alternativas para poder seguir creciendo. Ok. A mí me surgió como una conclusión, mientras venía manejando para acá, para Rosario, como a veces en la maquinaria agrícola uno está en esa situación donde escucha voces que vienen de sectores muy distintos, hay un concepto que es transversal, que me parece que es el que hay que rescatar. Voy a citar ciertas personas que son referentes de los dos sectores, que los estuve escuchando este último tiempo con un mensaje similar. Por ejemplo, Maxi Moreno del INAI comentaba que en el análisis de este acuerdo con la Unión Europea se veían 4 dimensiones y una de esas dimensiones era la dimensión nacional, es decir, atender las cuestiones nuestras para que este acuerdo sea cada vez más de oportunidades y de ventajas que de desafíos. Carlos Castagnani de CRA dijo algo similar, dice, lo que falta o lo que hay que hacer acá es atender una política productivista para acompañarlo. Abimac, que es la Asociación de Maquinaria Agrícola y otros bienes metalúrgicos de Brasil, dijo lo mismo. Para que esto sea una oportunidad, para que este desafío del acuerdo se convierta realmente en una oportunidad 100%, hay que atender lo que ellos llaman el costo Brasil, que para nosotros sería el costo argentino de el entramado impositivo, el entramado regulatorio, bueno, en el caso del agro, las retenciones. Y con ADINRA y CAFMA siempre decimos lo mismo también. Es la política productiva, la política industrial, que es lo que está faltando. Me parece que tanto estos acuerdos como cualquier otra discusión que nuestro país tenga en inserción internacional va a ser mucho mejor si nosotros atendemos y le damos bola a toda nuestra capacidad, que son un montón. Acá está todo para hacerse. Podemos ser potencia. Entonces tenemos que atender lo nuestro, agrandarnos nosotros, y después, en ese sentido, el interés nacional va a ser mucho más fácil de plasmarlo en cualquier tipo de complementariedad económica. Ok, o sea que en este contexto del mundo mirar mucho para afuera sin dejar de mirar para adentro. Exactamente. Entender lo que está pasando en el mundo y atender lo nuestro para potenciar lo que tenemos todo para hacer. Gracias, Marco. Gracias por haber venido. Mensaje? Sí, fue optimista. Listo, cerramos bien entonces. Me voy contenta. Gracias, Nelson. No, por favor, un gusto. Gracias a los dos y gracias a ustedes por mirar siempre los episodios. Si este es el primero que ven, vayan para atrás porque hay un montón que ya hemos grabado en temporadas anteriores y además se vienen muchos muy interesantes. Gracias como siempre, gracias a Presidia, a la Bolsa de Comercio que nos recibe acá en Rosario. Chau, hasta el próximo.